Muy buenos días a toda la República Dominicana. Como de costumbre, la más cordial bienvenida a otra entrega de su programa Espejo 360. Gracias por convertirnos en el mejor programa de panel los domingos a esta hora de la mañana. Doctor, buenos días. Buenos días, hermano. ¿Cómo se siente? Bien, bien. ¿Cómo pasó la Semana Santa? Bueno, tranquilito, ¿verdad? Porque Bueno, mucha agua, y ¿verdad? reflexionando, ¿verdad? Exacto, leyendo, cogiéndolo suave, como se dice. Era de esperarse. Claro que sí. Pasaron muchas cosas interesantes, ¿verdad? Claro, Entró sí. mucha droga durante Semana Santa, murió mucha gente, Sí, los precios siguen altos. Exactamente. Es decir, tenemos un programa interesante. En Sí, el día de sí, hoy. claro que sí. Vámonos a la Semana 360. Regresamos en breve. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a este resumen informativo Semana 360. En las primeras 15 semanas del 2022, el gobierno dominicano ha tenido que asumir, mediante subsidios, más de 9.000 millones de pesos para evitar que los precios reales de los combustibles lleguen al consumidor. De acuerdo al ministro de Hacienda, Jochi Vicente, la República Dominicana está siendo severamente castigada porque es uno de los países de América Latina que depende casi por completo de los combustibles importados. El sector construcción ha mantenido una importante participación en la economía dominicana. Solo el año pasado fue la segunda actividad que más aportó al Producto Interno Bruto del país, solo superado por hoteles, bares y restaurantes. Sin embargo, registra una informalidad laboral que supera el 90% en la República Dominicana. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, advierte que la República Dominicana debe prepararse para una escalada prolongada de precios en los alimentos, esto por la dependencia de la importación de algunos alimentos. La vicepresidenta de la República, Raquel Peña, informó que están tratando de donar por vía diplomática a otros países las vacunas que están a punto de vencer. Los acuerdos y gestiones se están realizando a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, el cual está a la espera de las respuestas y confirmaciones de los países a las que han sido ofrecidas las donaciones para posteriormente enviarlas. Y en el ámbito internacional, la paralización en Ucrania, las cuotas introducidas en Rusia y los temores de los consumidores han puesto por las nubes los precios de los aceites comestibles, como el del girasol o de colza, en un mercado global donde los cereales también cotizan al alza. Ucrania, que aseguraba un 50% del comercio mundial de aceite de girasol, ya no puede exportar debido a la guerra. El exmandatario hondureño Juan Orlando Méndez, quien como presidente insistía en que nadie está por encima de la ley, se enfrenta ahora a la justicia de Estados Unidos, acusado de narcotráfico después de 12 años en el poder en Honduras, 4 como jefe de parlamento y 8 como gobernante. Hasta aquí el resumen informativo Semana 360. Informó Joaquín Caraballo. Mucha gente hizo presagios de que después de la Semana Santa iba a haber situaciones incómodas en el país, sobre todo porque todavía seguimos enfrentando problemas con los altos precios y unas o 2 semanas antes la gente decía, bueno, cuando la gente regrese habrá problemas. La gente se gozó su Semana Santa, salió gente hacia los pueblos como nunca, regresó, se lo bailó, se lo gozó. Bueno, y la vida ha continuado con toda normalidad, que es lo que uno espera en una sociedad civilizada. Pero hay que decir que como se movilizó tanta gente, la gente sentía tantos deseos de celebrar, de disfrutar, porque hacía 2 años que no disfrutaba con libertad como ocurre normalmente por lo de la pandemia, lógicamente, y mucha gente se movió hacia los pueblos y se disfrutó. Dice que se movieron más de 1 millón de personas hacia los pueblos. Había una estadística de 5 millones y eso no es verdad.
porque no creo que en el país se puedan mover 5 millones de personas en 3 o 4 días, como se había dicho. Pero lo cierto es que se movió mucha gente porque tenía la necesidad de disfrutar y se lo disfrutó. Exacto. Se contabilizan 34 muertes, ¿verdad? Aunque ha pasado una semana, pero murieron 34 personas, ocurrieron 187 accidentes, fue uno de los años en que más muertes se produjeron, ¿verdad? Claro. Entonces, eso uno lo lamenta, pero realmente la gente se lo ha disfrutado, doctor. Mire, yo realmente cada vez estoy como Canuto, cada día más bruto, ¿sí? Y yo no entiendo a nuestros congéneres, porque no es verdad que usted puede disfrutar en un ambiente que está cargado, por ejemplo, de miles y miles y miles de personas en un lugar concentrados ahí, en donde no hay espacio casi ni para respirar. Sí. Las carreteras llenas de vehículos, usted comprende. Gente se sobrepasa la bebida, ¿verdad? Porque no es que tomarse un trago esté mal, pero que hay gente que como que abusa, ¿verdad?, de esas cosas. Sí. Entonces las consecuencias son catastróficas. Por eso es que yo digo que la Semana Santa ya hace mucho tiempo que dejó de ser eso. Es un pretexto, ¿verdad?, para dar rienda suelta. No estoy criticando, fíjate bien, al que haga lo que le dé su gana. Lo que pasa es que uno no vive solo, uno vive en una comunidad, ¿verdad? Claro, que requiere diríamos, de comportamientos específicos. Pero hay que decir, doctor, que las autoridades se prepararon como lo hacen cada año. No, claro. Hubo una gran asistencia de parte de las autoridades oficiales, del COE que agrupa a varias instituciones del Estado, de la Defensa Civil, que hay que decir que hay mucha gente que cada año para etapas especiales como esta sale a colaborar con la gente que se va hacia los pueblos a disfrutar. Entonces esa gente se entrega y el gobierno, las instituciones del gobierno hicieron su papel, cumplieron con su función. Ahora, como usted dice, cuando se mueve tanta gente, claro, cuando hay tantos vehículos en las calles, cierto. Bueno, ocurren los accidentes, hay gente siempre desaprensiva y entonces luego tenemos que lamentar las muertes, los heridos, las secuelas que deja una etapa como la Semana Santa. A eso precisamente me iba a referir cuando le hice el comentario, porque si fíjese el resultado, que fue la semana más terrorífica en los últimos 10 años, ¿verdad? Sí, con la cantidad de accidentes y muertos. Pero usted se imagina que no hubiera habido esa asistencia de las autoridades, que se hubiera dejado a la brigandina, como dice el refrán. No, hace mucho que aquí aprendimos a que cuando hay épocas así como de Semana Santa o cuando se anuncia un huracán, hay que estar preparados. Claro. Entonces, el comité de emergencia siempre funciona. Recuerdo que eso se comenzó a implementar en el gobierno de Hipólito Mejía, en el periodo 2000-2004. Correcto. Porque cuando el gobierno de Leonel Fernández, 96-2000, tuvimos una experiencia muy grave, muy lamentable, cuando entró el huracán George, murieron cientos de personas. Entonces, a partir de ahí, los dominicanos aprendimos. Pero y cuando se anuncia un huracán, en tiempos de Navidad, en tiempos de Semana Santa, pues las autoridades se preparan. Pero mire que incluso, ahora que usted mencionó ese George, que yo fui víctima también de ese huracán, porque me acabó con mi oficina en esa época. Pero entonces yo fui de lo que creyó con el director, ¿verdad?, de ese entonces, Defensa Civil, que él decía que no, eso era un viejito allá en Miami hablando de disparate, pero que para acá no venía nada, hermano. Y parece que él no pudo salir del canal donde estaba hablando, con él sí que no estaba aquí. Entonces lo que quiero decirle con eso es que lo que ha hecho ese comité, que hay que aplaudir esa actividad, es unificar criterios. Así es. Donde no haya, que cada cual diga lo que le da su gana. Además también, los medios de comunicación han colaborado mucho también a eso, hay que reconocerlo. Claro, porque hay un servicio a través de las cadenas radiales y de televisión. Y la gente lo sigue las orientaciones. Bueno, en la medida que la gente va teniendo más conocimiento, más información, pues mayor capacidad de respuesta tiene ante momentos difíciles. Entonces ese papel es importante. Claro. Ahora, hay otra cosa importante también a observar, es que aunque uno se alarma con la cantidad de accidentes, ¿verdad?, de tránsito y de muertos, pero es que nosotros tenemos una estadística roja a nivel mundial. Este es uno de los países que tiene la más alta incidencia de accidentes diríamos, tomando en relación con la cantidad, la población y el tamaño de nuestro país, ¿verdad? Es una cosa increíble la cantidad de accidentes. Esa es una tarea pendiente, hay que trabajar en eso. Óigame, hermano, mire, y eso tiene que ver con la seguridad.
Claro. Y con la cuestión vial, a pesar de que aquí esto está lleno de instituciones, sí. usted analiza que este país tiene más leyes, yo creo que Francia. Me dijo un amigo mío francés, me decía, sí, aquí hay más leyes que allá, porque eso no tiene madre. Así es. ¿Entiende? Pero nada, estamos aprendiendo, ¿verdad? Como dice el refrán. Usted sabe que mientras unos disfrutaban en las playas, en los balnearios, sí, los delincuentes se aprovechaban, doctor. Sobre todo el narcotráfico. A principios de semana, de la semana pasada, sí, pues leía yo en los diarios que las autoridades incautaron un cargamento de casi 2 toneladas de drogas. Eso es mucha droga, doctor. Exacto. Específicamente cocaína, pues la zona de la costa sur, cierto, específicamente provincia Peravia. Claro. Y cuando en un país las autoridades te incautan casi 2 toneladas de drogas en 4 o 5 días, es porque el narcotráfico ha pasado muchas drogas por otros lados. Pero fíjate, porque hay unas estadísticas que sí. establecen que cuando las autoridades te incautan 1 tonelada de drogas, es porque han pasado 8 días por otro lado. Pero hay cosas que yo no pierdo de vista. Yo desde mi óptica, yo como el filósofo del barrio, ¿verdad? Que está en una esquina, ¿verdad? Con su pequeña cerveza observando, que mire, cuando usted oferta es porque alguien demanda. Bueno, eso entonces, sí, hay un gran mercado, entonces, sobre todo en Norteamérica. Y en Europa, su socio en todas las cosas. Y este país lo han convertido en un puente. Pero entonces, hermano, un negocio que deja tanto dinero, yo siempre he afirmado que esa es la crónica de una guerra perdida. O sea, usted me dirá que soy pesimista con eso, pero hermano, mire, es difícil que se resista una bofetada de un par de millones de dólares. ¿Usted me está entendiendo? Sí. No solamente aquí, porque nosotros ya, la corrupción en nuestro país es algo que es endémico, es propio de ya nuestro ADN. Pero, por ejemplo, en países que se precian de muy pulcros y que viven criticándonos a nosotros, son los que consumen esa basura. Pero es así, así. Pero lo que quiero resaltar, doctor, quiero resaltar es que mientras la gente disfrutaba y las autoridades se concentraban en salvar vidas y propiedades, la delincuencia o el crimen organizado, mejor dicho, hacía o intentaba pasar grandes cantidades de drogas por otro lado. Pero mientras se le estén dando golpes tan fuertes así como el que se le dio la semana pasada al narcotráfico, pues uno puede tener la esperanza de que este país no va a caer en manos del narcotráfico. Ojalá que se sigan aplicando políticas, ojalá que se sigan haciendo esfuerzos por mantener a raya el narcotráfico para que no perdamos la tranquilidad que disfrutamos en República Dominicana. Ese negocio tiene una particularidad, que es un recurso completamente renovable. Sí. ¿Usted comprende? Si fuera petróleo que estuviera negociándose. Pero es una cosa que ellos tiran, por ejemplo, 1 tonelada por aquí, y ellos mismos la denuncian. Mira, por ahí va a venir 1 tonelada, para que se descuiden ahí y van y meten 20 del otro lado. Así es. Es un negocio que no deja pérdida. Así es. Bueno, nos vamos a la pausa, regresamos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Permítanme recordarles que Farmacia Patricio es la principal red de farmacias en Santo Domingo Este. Tiene su sede principal en la Avenida Venezuela, próximo al Parque Juan Pablo II, y sucursales en la Avenida España, próximo a las Américas, en la autopista de San Isidro, frente al periódico Diario Libre, en la Avenida Ecológica y ahora una nueva sucursal en Ciudad Juan Bosch. Farmacia Patricio, calidad, buenos precios. 809-592-1100. Doctor, esta semana el país recibió la información de que en Haití hay un brote de sarna o escabiasis. Creó una alarma en la República Dominicana, pero qué interesante, las autoridades han dicho que aquí tenemos mucho tiempo bregando con ese tipo de situaciones, enfrentando ese tipo de situaciones, que no hay que alarmarse. No. Mire, Haití es un país que siempre ha tenido, diríamos, epidemias, ¿verdad? Sí. Epidemias, sí, desde su formación como nación, porque es una población que ha sido explotada, expoliada y abandonada a su suerte por una élite
primero la élite blanca francesa, sí, que lo explotó inmisericordiamente, y después le heredó la élite mulata, que es la responsable de los daños que se le ha causado a esa nación. Nadie lo menciona. Todo el mundo habla de Haití, le quieren tirar muerto a la República Dominicana. Pero realmente lo de Haití ha sido ancestral y es un país que ha merecido mejor suerte. Y el haitiano dio muestras de que era un luchador por su libertad, porque eso hay que respetarlo, ¿verdad? Pero lamentablemente sus líderes traicionaron el objeto de su pueblo. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque las epidemias son tan fuertes en Haití que hasta hubo una famosa que hizo ascender a un médico que nadie conocía y que él se dio cuenta, un señor llamado François Duvalier, egresado de la Universidad de París, ¿verdad? Un médico. Sí, sí. Y ese señor dijo, pero aquí lo que hay es un problema de ignorancia. Y él hizo creer que con el vudú curó a la gente, porque lo curaba con la medicina de los occidentales, de los blancos. Entonces la gente lo bautizó como el papá Doc. ¿Usted entiende? Entonces lo que quiero decirle es que a mí no me extraña. Por ejemplo, los haitianos tienen eso, ahora están inmunizados prácticamente. Y nosotros diríamos que estando compartiendo patio con Haití, pocas cosas han sucedido en nuestro país. Claro, es un país con mucha pobreza y esto, la sarna o la escabiasis, es una enfermedad que ataca mucho a personas que viven en zonas donde no hay mucha higiene, en zonas donde se vive con mucho hacinamiento. Decía incluso, y es bueno que las autoridades dominicanas estén en contacto con las haitianas, decía el ministro de Salud Pública que están en contacto con las autoridades haitianas, pero al mismo tiempo le decía a la población que no hay que alarmarse, ¿verdad? Que la escabiasis es una enfermedad que al año aquí se tratan más de 300 casos y que hay tratamiento para eso. No alarmarse, su tratamiento requiere higiene y limpieza y tratamiento suave, y un tratamiento suave que se coloque en la piel. Oiga, higiene, limpieza, que haya agua limpia y de eso que carece Haití. En Haití hay mucha falta de higiene, hay mucho hacinamiento, la gente no tiene agua suficiente ni agua potable, ¿verdad? Para sus necesidades. Y entonces, cuando un vecino como Haití emite una alarma de que tienen un brote, lo más lógico es que República Dominicana, que está al lado, ¿verdad?, tome las medidas necesarias. Usted sabe que ha habido epidemias haitianas que han devastado la economía dominicana. Fue el caso de la fiebre porcina, cuando el gobierno de don Antonio, que hubo que sacrificar a los puercos del patio. Entonces trajeron una serie de puercos gringos, como decían aquí, que eran un puerco raro. Pero no colapsamos, por lo menos se tomaron medidas. Y nuestro país no tiene que ver nada con política, sino con las autoridades de salud pública, que siempre han tenido como el acierto, ¿verdad?, de estar pendiente con esas alarmas epidémicas, esas cosas. Porque yo recuerdo que en ese entonces también se tomaron medidas drásticas, aunque apareció hace poco la fiebre porcina, pero también fue controlada, ¿verdad? Fue controlada. Bueno, o sea que eso siempre está latente, ¿verdad?, ese tipo de problemas. Es importante seguir los consejos de los especialistas. Decía el director del Instituto de Dermatología, ¿verdad? Claro. Apellido Bogar, que la gente no debe alarmarse, que sigan las recomendaciones de las autoridades, que es una enfermedad que se trata, ¿verdad? Que hay tratamiento. Bueno, decía un periódico esta semana que en República Dominicana se trataron 338 casos de sarna el pasado año. Es decir, que es un asunto que aquí se trata y se trata con éxito, que hay cura. Ahora, lo que se les recomienda a la población que tan pronto sienten un tipo de síntoma parecido a esto, que vayan al especialista para que lo traten. Usted sabe que la cultura popular también es un poco sarcástica en esas cosas, porque que hay ese tipo de enfermedades, por ejemplo, que la gente le llama la famosa saranana, a la guachipa, ¿verdad? Que eso es lo mismo, en cierto modo. Lo que pasa es que hay variables. Según dice un médico amigo, me dice, mira, aquí eso siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora hay una alarma con ese asunto, pero siempre ha existido, y eso se trata, ¿verdad? Bueno, mucha higiene, doctor. Ante todo, sí. Eso no se pega, se decía, o no se transmite. Ni porque usted le dé la mano a una persona. Debe haber un contacto continuo, permanente, de piel a piel. Claro que sí. Bueno, mucha higiene. Si sienten algún síntoma, ir al médico para que lo traten. Bien, vamos a la pausa. Al regreso, una interesante entrevista con el doctor Salvador Ramos, abogado, director de la Oficina Nacional de la Propiedad Intelectual UNAPI, catedrático universitario y ex miembro de la Junta Central Electoral. No se mueva, regresamos en breve.
como habíamos anunciado, nos acompaña el doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial, ONAPI. Con él vamos a hablar de registro de nombre, de patente, registro de marcas. Doctor, buenos días. ¿Qué es la ONAPI? ¿Cómo se ha avanzado en estos casi 2 años que usted tiene frente a la institución? Bueno, buenos días para los dos amigos. No puedo establecer que no sea un marco de referencia de amistad. Mira, ONAPI es una institución que realmente trabaja, como tú señalaste, con la propiedad industrial, la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial, que fue creada en el año 2000 sobre la Ley 2000 para regir todo lo que tiene que ver con los nombres comerciales, la patente. Y cuando hablamos de patente, hablamos de diseño de industrial, modelo de utilidad, y en los signos, de nombres comerciales hablamos de signos distintivos, nombres comerciales, marca, logos, lemas y todo ese tipo de identidades que sirven para identificar la persona. ONAPI es una institución que tiene un rol muy importante en el registro de la propiedad industrial. Tú sabes que el Estado tiene 4 grandes registros que ha organizado, uno que tiene que ver con la persona, uno que tiene que ver con el derecho al voto, uno que tiene que ver con la propiedad inmobiliaria y uno que tiene que ver con la propiedad industrial y la propiedad intelectual. En ese sentido, nosotros abarcamos todo lo que tiene que ver con el registro de la propiedad industrial, porque ya existe una institución que tiene que ver derecho de autor, que ONDA, que registra los derechos de autor, la ley 6500, que está regida también para esa área. Nosotros nos especializamos en lo que tiene que ver con patentes y nombres comerciales. Estamos trabajando directamente con las universidades, estamos trabajando directamente con el sector empresarial, con las industrias y con todos los sectores dinámicos de la economía, porque nosotros tenemos que ver, como te decía, con la patente, lo que tiene que ver con el modelo de utilidad, lo que tiene que ver con el diseño industrial y el desarrollo de la tecnología. ¿Qué es lo que demanda la gente a la ONAPI? Normalmente la gente demanda marcas y nombres de manera masiva, en mayor cantidad. ¿Eso hay que registrarlo en ONAPI? Eso hay que registrarlo en ONAPI, que te otorga el certificado, que te otorga el título. Por eso se dice un lema que establece la empresa, la industria, el comercio se inicia por ONAPI, porque en ONAPI nace la identidad, te da el patrimonio del nombre, te da el patrimonio de los derechos que tú tienes sobre una empresa, sobre un comercio, sobre una industria. Entonces, normalmente, como estamos en un mundo desarrollado, en un mundo que está muy dinámica de entendimiento comercial, pues prácticamente todo el mundo quiere tener asegurado su marca, porque tú cuando ya tienes un producto que lo ha marcado o que lo ha llevado a unas patentes, pues prácticamente es una propiedad tuya que tú la vas a vender. A veces tú vendes un producto, una marca de un negocio, y tú estás viendo el nombre de un restaurante, tú vendes la marca de ese restaurante. Sí. O de una bebida alcohólica, tú vendes la marca de la bebida alcohólica. O de un detergente o lo que sea, tú vendes la marca de ese detergente, porque ya tienen un nombre hecho y ya la gente lo demanda por el nombre, por la marca. Entonces todo el mundo desea que su marca se comercialice, se venda, se reconozca y sea atractiva al mercado del consumo. Por eso se va a registrar la marca. O el nombre comercial, y la gente quiere tener un nombre registrado, ya sea para obtener la RNC, para tener un nombre comercial, para abrir una cuenta bancaria, para organizar las empresas. Las empresas solamente se organizan a través de un nombre comercial o de una marca o de una patente, y eso es la labor diaria. Pero ¿qué sucede? Que nosotros tenemos que crear un nivel de conciencia, porque no existe todavía una comprensión en el sector empresarial, en el sector comercial, en el sector productivo, de que las marcas, los nombres comerciales deben ser registrados, deben ser, obtener patentes o diseño de modelo de utilidad, de muchas cosas diseñadas que están en el mercado, ya sea a través de la artesanía.
Hay cosas que tú que tienes, que las preparan muchos artesanos, y viene otra vez y lo ve, y se la compra, te compra uno normalmente, y cuando tú una vez llegas de un país de eso, cualquiera te llega 3 furgones con el mismo diseño y el mismo arte y la misma artesanía que tú presentaste. Es decir, que hay un impacto en el desarrollo de la empresa o la pequeña empresa, de las industrias. Claro, claro, estamos vinculados totalmente. Por eso el trabajo fundamentalmente que nosotros tenemos como institución de ir al mercado de la producción, de ir al mercado de la pequeña y mediana empresa, de ir junto con las MIPYMES a comercializar, a educar, a formar. Por eso tenemos también una academia de la propiedad industrial y la innovación. O sea, que constantemente estamos dictando cursos, talleres, seminarios a empresarios en las universidades. Vamos a captar los jóvenes más talentosos para que ellos hagan diseño, para que ellos trabajen en la innovación, en la tecnología. O sea, es una labor constante que ONAPI tiene que estar permanentemente trabajando en eso. Así que esa es una labor. Estamos ahora el 26, el próximo martes, tenemos un aniversario más de lo que es el Día Mundial de la Propiedad Industrial, o sea, de la propiedad intelectual, la PI, que todos los países que formamos parte de la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, pues tenemos actividades, tenemos eventos. Nosotros el próximo martes tenemos un evento, una conferencia magistral que la vamos a dar en un lugar específico que lo estamos localizando, donde nosotros vamos a invitar a gestores, vamos a invitar a profesionales, vamos a invitar a empresarios, vamos a invitar a universidades, para que realmente ese expositor que lo manda la OMPI, de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, para que vaya a hacer una disertación. El miércoles tenemos también un encuentro con las universidades, los vicerrectores de la Universidad de Investigación, para que exista un debate sobre propiedad industrial, sobre desarrollo tecnológico y sobre lo que tiene que ver las innovaciones y todo lo que viene el control, la eficiencia que nosotros tenemos en la búsqueda de nuevo desarrollo de tecnología. Doctor, fíjense, mi pregunta la voy a poner en un contexto un poco más técnico dentro de la actividad, ¿verdad? Hay una sutil diferencia entre propiedad intelectual y propiedad industrial, pero ambas actividades tienen que ver con el intelecto de la persona, porque si el que crea una fórmula química, un proceso de software, ¿verdad?, o una canción o algo así, pues tiene que ser registrado en los organismos que ya usted mencionó, o es la Oficina del Derecho de Autor, ONDA, o es la ONAPI, si se trata de asunto industrial. Pero la pregunta mía tiene que ver con lo siguiente. Yo observo que la ley, por ejemplo, 6500, que es la de derecho de autor, ¿verdad? Sí. Esa ley tiene características penales, contempla, o sea, la violación del derecho de autor conlleva una condenación penal, ¿verdad? Mientras que veo que la violación, por ejemplo, de alguna característica que tenga que ver con propiedad industrial, hasta donde yo, con la experiencia que tengo, con el tiempo que tengo ejerciendo en esa área, veo como que no hay consecuencias penales en ese asunto. Hay personas que utilizan, por ejemplo, lo que se puede hacer es que, por ejemplo, haya una demanda quizás de la parte afectada en el plano de daño y perjuicio, pero no veo como que haya como una, ¿cómo le digo?, una, digamos, obligatoriedad que implique una penalidad, es la palabra que yo iba a utilizar. Sí, o sea, lo que quiero preguntar es esto. A veces no hay forma de que se confunda, por ejemplo, una propiedad que realmente es intelectual con una que sea industrial. Por ejemplo, una persona que cree un proceso X, ¿verdad?, que tenga que ver con la intelectualidad. Usted me comprendió bien, o sea, que hay algo ahí sutil. La pregunta, vamos a ver si la puedo desarrollar como buen estudiante. Es claro, sí. Mire, lo primero es que la propiedad intelectual abarca tanto la propiedad industrial como la propiedad, como el derecho de autor. Ambos. Cuando se la suman las dos, la propiedad industrial más el derecho de autor es igual a la propiedad intelectual. O sea, lo que pasa es que en nuestro país actualmente está dividido en dos instituciones. En otros países es una sola institución que existe el derecho a la propiedad industrial e intelectual y abarca ambas instituciones unificadas.
Sin embargo, nosotros en este país, la telecomercial la tenemos diferenciada, pero no existe tanta confusión porque la Constitución de la República, en el artículo 52, se refiere en lo que tiene que ver con los derechos fundamentales. Fíjense que en nuestro país la reforma constitucional del año 2012 elevó el derecho a la propiedad intelectual al grado de derecho fundamental, ni siquiera un carácter de derecho sustantivo, no, derecho fundamental lo elevó. Lo tenemos en el artículo 52 de la Constitución de la República, establece específicamente y claramente en qué consiste la propiedad, el derecho de autor y en qué consiste la propiedad intelectual. Cuando se refiere a obras de artes, artísticas, que tiene que ver con el intelecto, y lo que tiene que ver con el diseño, la producción, comercio, nos tiene que ver con la propiedad industrial. Eso está bien especificado, también la misma ley 6500, igual que la ley 2000, establece detalladamente, minuciosamente los procedimientos que se utilizan tanto para el derecho de autor como para la propiedad intelectual, o sea, cómo se manejan ambas cosas. En cuanto a las persecuciones que usted se refiere, mire, nosotros la parte de lo que tiene que ver con la propiedad industrial también se persigue de manera represiva, con pena pecuniaria y con pena privativa de libertad, cuando se tratan de adulteración, de falsificaciones, de productos, de marcas, de cosas que son llevadas al mercado. Nosotros tenemos inspectores en la oficina para nosotros salir a verificar productos, comprobar si son falsificados, si son originales, si hay marcas que se están comercializando que no son correctas. Y además tenemos seguimiento de la Organización Mundial del Comercio, también tenemos parte de lo que tiene que ver con el cumplimiento del Tratado de Carta y de otros tratados internacionales que siguen. También tenemos comunicación constantemente con la parte comercial de la Embajada Americana, que estamos dando seguimiento a todos los tratados internacionales de comercio. Eso nos vincula a nosotros a que tengamos también que darle seguimiento a toda la parte que vinculada al comercio, ya de lo que está vinculado a los tratados internacionales. Es una labor mucho más compleja. Lo que tiene que ver, con, por ejemplo, con patentar un producto. Nosotros no podemos patentar cualquier cosa. Hay gente que se inventa algo y lo quiere patentar. Hemos tenido problemas con algunas personas que quieren patentar cosas, pero cuando nosotros patentamos un producto, tiene que estar la Organización Mundial del Comercio de acuerdo, porque tiene que estar la OMPI de acuerdo. Es un producto que se puede comercializar en otros países, entonces nosotros no podemos estar patentando cosas que no sean, que tengan un carácter científico, que tengan un carácter comprobatorio, que pueda competir, que ya esté registrado o esté patentado en otros países, o que no tenga ningún aporte al conocimiento, al descubrimiento. Entonces, la labor de patentar cosas es muy delicada, muy delicada. Yo tengo como práctica que en eso de patente yo no me vinculo. El que me busca a mí para un asunto de una patente, yo digo, mira, yo hasta ahí no llego por un problema ético, moral. Exacto. Yo por un problema ético y moral, yo en eso no me vinculo. Claro porque sí, tiene un carácter científico, tiene un carácter más estratégico de desarrollo, porque está vinculado a tratados internacionales, está vinculado a instituciones de carácter comercial e internacional, y eso nos puede afectar en el comercio a nosotros y desacreditarnos el país en cuanto nosotros logremos patentar cualquier cosa que no requiera los elementos, las características que requiere un producto que nosotros vamos a patentar. A propósito de patente, doctor, quisiera dejarle en el aire, pues vamos antes de hacer la pausa. Se registran muchas patentes, ustedes registran muchas patentes, ¿y cuáles son las de mayor proyección, verdad, a nivel internacional? Quisiera que habláramos de eso después de la pausa. Regresamos en breve.
Bien, continuamos con esta interesante entrevista con el doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial. Doctor, antes de la pausa, dejaba en el aire la pregunta sobre las patentes. ¿Qué cantidad de patentes registramos aquí al año en República Dominicana? ¿Y cuáles son las que tienen mayor proyección a nivel internacional, que les den a República Dominicana la oportunidad de mayor desarrollo, ¿verdad? En función de lo que podemos patentar y exponer a nivel mundial? Mira, el tema de las patentes es un poquito más complicado, porque es un proceso de investigación, de tecnología y de comprobación de laboratorio. Quienes logran dar una licencia de patente son técnicos de laboratorio, ya sean farmacéuticos, ya sean biólogos, ya sean químicos, ingenieros, que tienen cierto grado de conocimiento. Por ejemplo, los técnicos que nosotros tenemos en el departamento de innovación de patentes, la mayoría son extranjeros, cubanos, tenemos unos cuantos, y dominicanos también, pero son contratados porque necesitan gente con experiencia. Ahora mismo nosotros se murió un joven muy talentoso con problemas del COVID en esos días, se nos murió y tenemos ese vacío y estamos contratando a una persona de España para que venga a cubrirnos esa parte de la falta que él tiene por la especialidad y la experiencia que tenía que tener en el área de la investigación. Entonces, una patente toma de hasta 3 años y hasta 5 años para reconocerse, por el proceso de comprobación, fase 1, fase 2, fase 3, hasta que nosotros ya la lanzamos al mercado. Es más complicado. Normalmente nosotros estamos dando unas 20 o 30 patentes al año, pero la patente que más estamos otorgando son patentes internacionales, porque vienen aquí a patentar, son productos que ya están patentados en otro país y lo quiere patentar aquí para comercializarlo en el país y ya tienen todo un proceso de comprobación científica que nosotros tenemos que verificar competencia de mercado y otras cosas para patentarlo. Sin embargo, aquí en República Dominicana hemos logrado patentar. En este mismo mes nosotros entregamos 4 patentes, 3, creo que entregamos una de la universidad, 3 universidades de UNIBE, una de la Universidad de INTED, que tienen 2 universidades que están en competencia en el campo de la competencia y la investigación, que yo los felicito como académico por ese desarrollo que tiene la investigación. Pero hay una debilidad que tenemos en los productos que se patentan aquí. Hay jóvenes talentosos, jóvenes muy inquietos que se dedican a la investigación, que en el área de la innovación y la tecnología y la investigación, que nosotros les patentamos un producto. Pero ¿qué sucede? Que esa patente el joven no tiene cómo comercializarla, porque tiene las ideas, tiene la forma cómo hacer, pero cuando va al mercado necesita un financiamiento o unos recursos para explotar esa patente. Entonces esas patentes se quedan paralizadas, no se ejecutan, no tienen motivación y se quedan en carpeta porque no hay una inversión, no hay una protección de carácter estatal. Nosotros mismos queremos apoyarlo, pero ONAPI no tiene recursos porque ONAPI es una institución autogestionaria de captación directa, sin recursos, no hay una comprensión todavía del papel que tiene esta institución a nivel del comercio, a nivel de la participación, de desarrollo de la investigación, y solamente podemos hacerles promociones a lo que ellos han aprobado. Sin embargo, ese sector, esos jóvenes no son motivados, apoyados ni por empresarios, ni por el Estado, ni por nadie, y hacen grandes aportes, grandes grandes innovaciones, y prácticamente eso tiene que ver con la inversión. Pero nosotros estamos produciendo patentes en el país. Doctor, hay algo que quiero preguntarle que está relacionado con eso que usted acaba de exponer. Y es que yo observo que en países, ante todo europeos y asiáticos, que son grandes productores de cosas específicas, tienen un concepto de denominación de origen. Me gustaría saber si aquí, por ejemplo, hay esa propensión a establecer denominaciones de origen, y eso lo maneja con seguridad la oficina que usted dirige. ¿Cuánto han entregado, verdad? Exacto. Sí, ¿cuánto han entregado? Sí. Mira, nosotros tenemos denominaciones de origen, varias. Eso está dentro de lo que se llaman
los nombres comerciales. Exacto. Y en el país tenemos denominación de origen de café, tenemos denominación de origen de cacao, de ron, tenemos denominación de origen de ron, Exacto. tenemos de Tabaco, tabaco, sí. es decir, tenemos varias denominaciones de origen. Pero la denominación de origen eso es importante. es importante porque tiene una naturaleza, una característica que es de una zona específica. O sea, es un producto que tiene una identidad de una zona específica. Exactamente. Entonces, no, si usted tiene, por ejemplo, en San Juan, o por poner un ejemplo, en San Cristóbal, que es un aguacate que tiene denominación de origen, no voy a decir los nombres para no hacer anuncios comerciales, Claro. es decir, que existen denominaciones de origen en esa parte, bueno, pues esos son productos de esa zona, pero sí hemos otorgado varias denominaciones de origen, aún estando yo en la gestión mía hemos entregado 2 denominaciones de origen y varias denominaciones geográficas de regiones también específicas. O sea que eso existe fundamentalmente, bueno, una vez ya nosotros que tenemos un poquito más de dominio sobre esta área, cuando entramos a la etiqueta, a buscar la identidad de un producto, lo primero que vamos a leer es si de dónde procede y qué tipo de calificación tiene en su país en cuanto a lo que es el comercio que le da, si es denominación de origen, si es una denominación geográfica, qué tipo de comercialización tiene. Algo jocoso sobre eso, que no es pregunta, sino algo jocoso, y es que el pueblo llano, inteligentísimo el pueblo, tiene su denominación de origen ya establecida, plátano baronero. Plátano, o sea, para mí es algo parecido. Sí. Es correcto. Sí, doctor, en materia de proyección, ONAPI, ¿cuáles han sido los logros de estos últimos 2 años? Casi 2 años que tiene usted ya. Un año, bueno, lo que tiene el gobierno. Sí. Prácticamente nosotros tenemos logrado una proyección porque hemos insertado, nosotros encontramos una institución bien sólida y consolidada. No puedo venir a decir que ONAPI es una institución, no, ONAPI es una institución bien sólida. Lo que yo pude notar en ONAPI era que tenía poca proyección hacia afuera. O sea, se había quedado, como yo diría, un poquito limitada a sus labores que realizaban y no había extendido una labor extensionista hacia los sectores con quien tenía que tener contacto, con los empresarios, con las universidades, con el comercio, con los profesionales, con los gestores, para que ellos sean los motivadores de esta institución y se dé a conocer. E inclusive con el mismo gobierno, porque te voy a decir una cosa, yo que soy un alto dirigente del Partido Revolucionario Moderno, el PRM, y que fui de los fundadores del PRM, y soy el secretario electoral del PRM fundador, cuando a mí me preguntan, ¿y qué función tú tienes en el gobierno? Digo, yo tengo ONAPI. ¿Qué es ONAPI? ¿Qué es eso? Y a ti eso fue lo que a ti te dieron. O sea, realmente como algo despectivo, como algo deprimente, porque no saben qué es lo que realmente, la función que ejerce esta institución, no tiene una conciencia de la labor que realiza. Sin embargo, nosotros viendo ese desconocimiento que a mí me ha tocado, decirme como, pero ¿y eso es lo que a ti te toca? Tú no tienes. O sea, yo he tratado de ir hacia afuera, a hacer, te reitero, una labor extensionista para que lo que ONAPI hace, lo que establece la ley 2000, lo que nosotros tenemos que cumplir con los tratados internacionales, lo que dice la OMP y la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual, lo que dicen la Organización Mundial del Comercio, que es la labor que nosotros realizamos, pues prácticamente se proyecte y se conozca en todos los sectores que nosotros tenemos vinculación y que tenemos un trabajo directo con ellos. Es una gran institución. Doctor, finalmente se nos acaba el tiempo, muy breve. Además del Distrito Nacional de Santo Domingo, ¿dónde más está ONAPI? ONAPI nosotros lo tenemos en la zona oriental, y lo tenemos acá, también está en Santiago de los Caballeros, también está en San Francisco de Macorís, también está en Puerto Plata, y ahora vamos a abrir un CATI, o sea, un Centro de Atención a la Tecnología e Innovación en Moca, en la provincia de Payá, con que nos reunimos con la Asociación de Empresarios de allá, y ya ellos nos otorgaron un espacio, un local. Nosotros solamente le vamos a poner el personal y ellos van a poner todo para que ya desde ahí se opere también un centro tecnológico que lo que va a hacer es
y a capacitar y a orientar a los comerciantes, a los empresarios, porque es una labor que nosotros tenemos que ir a tocar la puerta a cada uno de los entes importantes del comercio y la industria en el país. Doctor, agradecemos que haya venido a compartir con nosotros y con nuestros amables televidentes sus ideas, sus conocimientos, además a explicarnos qué es el ONAPI, qué está haciendo, la importancia que tiene para el país, sobre todo en materia de registro de nombres, registro de marcas y patentes. Así que muchísimas gracias. Gracias, hermanos. Sí, siempre a sus órdenes. Bueno, hemos conversado con el doctor Salvador Ramos, director de la Oficina Nacional de Propiedad Industrial. Permítanme antes de despedir recordarles que esta entrevista llegó a nombre de Farmacia Patricio, la más importante red de farmacia de Santo Domingo Este. A ustedes, muchísimas gracias por la atención prestada y la invitación para el próximo domingo a la misma hora y por este canal. Muchas gracias, buenos días.